Buenas noches, voy a presentar mi proyecto de investigación por Laura Jimena Álvarez Ballesteros, docente en Nelson Leonardo Montoya. Mi proyecto de investigación consiste en el aprovechamiento de las TICs en la situación actual del país. En este documento prácticamente voy a representar el progreso social con la implementación de las TICs en las empresas. Vemos que el problema de investigación, a pesar del alto índice de presencia en las empresas, en Internet, los niveles de implementación de estas, es decir, los niveles de inversión en tecnología de información y comunicación, siendo muy bajos, es necesario reinvertir esta tendencia a partir de la consideración y reformulación de factores esenciales de las TIC. Una ventaja como tal de poder implementar las TICs en las empresas es una apertura a nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio y automatización de procesos. También nos ayuda como tal a que, por ejemplo, en esta situación actual del país, en el cual muchas empresas han cerrado por lo que no han tenido como la implementación de estas herramientas para poder seguir desde sus hogares empleados tanto como administrativos con el proceso de sus labores. En este caso, los restaurantes, por no tener la implementación de las TIC en domicilios por internet y demás, muchas empresas han tenido que cerrar. Por eso es muy importante el uso de estas TIC en las empresas, tecnología de la información y comunicación. El objetivo general que manejo es conocer y analizar los cambios significativos en eficacia en procesos que se producen en las organizaciones con la implementación de las TIC. Como tal, analizar los cambios que se generan en cada empresa cuando se va a implementar esta herramienta, que es muy buena para los empresarios. La justificación de mi trabajo: con el uso de las TIC queremos fomentar el desarrollo y la disminución de la pobreza en los países del mundo en colaboración con el sector privado, velar que se aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular lo de las tecnologías de la información y de la comunicación. La necesidad de desarrollar infraestructuras de la información y la comunicación, acceso a la información y al conocimiento y creación de capacidades para uso y apropiación de las TIC. Fomento de confianza y seguridad en la utilización de estas tecnologías y promoción de un entorno propicio para la misma, entre otros. Mi diseño metodológico lo voy a generar de forma cualitativa y cuantitativamente, el cual regularmente se expresa con un porcentaje o análisis de datos que permita evaluar el desarrollo, así el logro de los objetivos planteados de las empresas, que permite a su vez tener una perspectiva lógica al interesarse por estudiar todos los elementos que rodean la investigación. Lo que generamos aquí, el alcance explicativo, es las propiedades de las pymes al invertir en las TIC son por obtener o reemplazar ordenadores, mejorar la seguridad de la red, ratificar el servicio del cliente, optimizar la capacidad de stock o mejorar el control de las finanzas, pero realmente no se tiene conciencia de cuál es el alcance de la apropiada ejecución de las TIC en cada una de las pymes. Hoy en día, dentro de las empresas, la tecnología ya no es una idea de último momento para la estrategia empresarial, sino que es causa y factor clave. Las TIC pueden ayudar a las pymes a reducir sustancialmente el costo de sus procesos comerciales y costos operativos. Las técnicas de investigación. Estas técnicas, para el trabajo que vengo desarrollando, usaré como técnica una entrevista en la cual logre identificar por qué es necesario la implementación de las TIC en las empresas de Bogotá, cuáles son las consecuencias y fortalezas que presenta cada empresario implementar esta técnica. Y voy a identificar por qué es necesario la implementación de las TIC en las empresas de Bogotá.
cuáles son las consecuencias y fortalezas que presenta cada empresario al implementar esta técnica. El tipo poblacional al cual me voy a dirigir es prácticamente a las micro, pequeñas y grandes empresas. La microempresa son empresas que no tienen mucho conocimiento sobre esta tecnología, por eso varias microempresas han cerrado por la situación actual del país y las grandes empresas aún continúan con su proceso, ya que tienen implementación de estas herramientas tecnológicas y tienen a todos sus colaboradores desde las casas. Aquí vemos como tal una estadística por tipo de empresa. Por cada microempresa de 1 a 10 empleados, el 7% usa como tal esta tecnología. En pequeñas empresas de 11 a 50 empleados, el 79% de pequeñas empresas usan esta tecnología. De empresas medianas de 51 a 200 empleados, el 99% implementan esta tecnología de la información y comunicación. Y ya las empresas grandes, el 100%, todas las empresas grandes manejan esta implementación, ya que ellos saben que es muy bueno implementarlas para poder aprovecharlas como tal. Instrumentos de recolección de datos. Se va a manejar un enfoque mixto, por lo que haremos entrevistas que permitan identificar por qué es necesario la implementación de las TIC en las empresas de Bogotá, cuáles son las consecuencias y fortalezas que presenta cada empresario al implementar esta técnica. También haremos una tabla de medición donde se muestre las TIC que utilizan los pymes para obtener mejores ventas, compras y atención al público. Este es mi diseño de la entrevista cualitativamente, en el cual se hace una encuesta. ¿Creer usted que la implementación de las TIC en las empresas de Bogotá trae consecuencias en su proceso? ¿Cuáles empresas tienen mayor rentabilidad con la implementación de las TIC? ¿Y usted considera que las TIC son? Y pues tenemos varias respuestas, A, B, C o D. También diseñé lo que es un instrumento de recolección de datos cualitativamente, en el cual nos muestra que por las microempresas de 1 a 10 empleados, los que usan la tecnología de los celulares, las microempresas son el 79.8% y las grandes empresas son el 90.5%. Las utilizan más las grandes empresas. Teléfono fijo, microempresas, 74.2% y el 80% las grandes empresas. Correo como tal, el 54.5% de las microempresas, ya que al ser tan pequeñas no manejan muchos empleados o no manejan muchos proveedores para poder implementar este uso del correo. Y ya las grandes empresas sí utilizan este medio ya un 100%. Mercado Pago y PayPal, que nos permite realizar transacciones con clientes de todo el mundo, pagos en línea. Las microempresas, al ser tan pequeñas, puede que algunas empresas, por ejemplo, lo que son Mercado Libre, que estas son empresas de ventas, ellos pueden implementar este Mercado Pago y PayPal para hacer el pago mediante Internet. Un 28.7% de microempresas utilizan esto. Y ya grandes empresas el 90%. Páginas web, las microempresas usan el 20.55% de estas páginas web como para promocionar las empresas que tienen los productos y las ventas que van a hacer. Las grandes empresas ya lo usan el 100%. Páginas web, Facebook, Google, blog, utilizando todo para la información. Lo que son Skype, Zoom, Meet para realizar videoconferencias. Microempresas, al ser tan pequeña la empresa, tiene menos empleados, entonces no es como necesario hacer reuniones por Zoom o por Meet, simplemente se comunican a través de un WhatsApp. En cambio, las grandes empresas que tienen más de 200 empleados se utilizan ya estos medios para poder generar mejor comunicación entre ellos. Para lo que es el WhatsApp, para facilitar el contacto con los clientes una vez
de utilizar el mail o teléfono, el 80% de las microempresas lo utilizan y las grandes empresas el 100%. Y lo que es YouTube, para hacer y promocionar videos corporativos, las microempresas, al ser tan pequeñas, no son muy reconocidas y no implementan tampoco este método para poderlo generar. Prácticamente no tienen como tal esta información para que lo puedan implementar y ver cómo surge su proceso con la implementación de estas TIC. Y ya las grandes empresas sí usan el 80%. Manejamos fases de la investigación. En procesos cuantitativa se selecciona como tal el tema, planteamiento del problema, revisión de literatura, alcance de estudios, diseño de investigación, definición y sección de muestra, recolección de datos, análisis de datos y reporte del resultado de esta investigación. Y fases de manera cualitativa es definición del problema, diseño del trabajo, recogida de datos, análisis de datos, informe y validación de la información. En el marco referencial tenemos como tal el marco teórico. Este trabajo combina todos los elementos necesarios para identificar los procesos y los progresos social con la implementación de las TIC en las empresas, fundamentales en donde lo tecnológico y organizacional es imprescindible para la mejora en pro de los clientes, usuarios, dueños, empleados, distribuidores, proveedores o competidores. Proceso de cambio necesario para el desarrollo e implementación del sistema mediante la organización colectiva de los recursos económicos y operativos de la empresa. En el marco conceptual tenemos definición de qué son las TIC, la tecnología de la información y la comunicación, sistemas de información, un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Telecomunicaciones significa la transmisión a distancia mediante procedimientos electromagnéticos. Son bastantes hardware o software. Facilitan la transmisión de textos, datos, imágenes y voz en forma electrónica. El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física, pantalla, teclado, torre y ratón hace parte del hardware de tu equipo. Lo que son los business incorpora el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación para interacción con clientes, proyectos y socios a través de comunicación múltiple y los canales de distribución. Procesos en la empresa. En las empresas siempre hay una gestión administrativa, el cual los procesos de esta gestión deben realizarse adecuadamente para que se lleve a cabo el desempeño efectivo de cada una de las funciones administrativas. Mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten que el proceso y la empresa sean más competitivos en la situación del cliente. La mejora continua debe formar parte de la cultura organizacional, convirtiéndose en una filosofía de vida y trabajo. En el marco geográfico manejo como tal las empresas que están únicamente en la ciudad de Bogotá, las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Bogotá. Mi línea de investigación se enfoca hacia la implementación de las TIC en las medianas empresas de Bogotá con el propósito de que las empresas aprovechen estas herramientas tecnológicas para obtener un crecimiento tanto empresarial como financiero. En mi sublínea de investigación tenemos al alcance un acceso a herramientas de forma gratuita o de bajo costo. Hoy en día existen herramientas que son de bajo costo o de acceso libre, en las cuales las empresas se pueden apoyar para darse a conocer. Las redes sociales son el más claro ejemplo de estas herramientas. En el tamaño de la empresa, al ser pequeñas, estas pueden limitar a atender a grupos empresariales o empresas medianas. Si bien el tamaño de las empresas del sector es de tamaño similar, el contar con más personal podría suponer una ventaja, debido a que se podría abarcar la atención de grupos de mayor tamaño. En estas empresas se tienen tecnología básica, capacitación de personal como es una laptop, un proyector, bocinas y micrófonos. Lo que es lo socioclave para mi investigación es la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, que nos ayuda con la implementación de estas TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. También tenemos ahí una ley que nos ayuda a que las empresas puedan implementar estas TIC y entiendan de qué manera puedan aprovecharlas. Las actividades clave del crecimiento tanto empresarial como financiero con la implementación de las TIC. Y los recursos clave es la carpeta de servicio, herramientas tecnológicas y el personal capacitado para poder usar estas herramientas tecnológicas. La conclusión: en el mundo de hoy, ya sea para una persona, empresa u organización, poder acceder a las tecnologías de la información y comunicación es un requisito importante para participar en una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología. Las TIC serán un elemento dinamizador fundamental en la sociedad para conseguir quienes individual y colectivamente logren desarrollar la infraestructura y las capacidades para utilizar serán privilegiados, tendrán mayor capacidad de decisión e influirán en la construcción de la sociedad del conocimiento. Y ese es todo el proyecto que llevo sobre el aprovechamiento y la implementación de las TIC. Espero les haya gustado y muchas gracias por la atención.